Hola, el día de hoy les hablaré sobre los tipos de transporte de mercancías en las exportaciones. Existen tres tipos de transporte: el transporte aéreo, el transporte marítimo y el transporte multimodal. Empezaremos por el transporte aéreo. El transporte aéreo es el modo de transporte más reciente. Es el regalo que el mundo recibió del siglo XX. La característica que mejor define a este modo de transporte es que no necesita de una pista en todo el trayecto, sino que tan solo la necesita al inicio y al final de este. Eh, También se diferencia de otros modos de transporte por lo que no posee barreras físicas, y su ventaja más importante vendría a ser su rapidez. Debido a esta rapidez, el uso de aviones de carga para el transporte de mercancías está experimentando un notable aumento en los últimos años, una rapidez que justifica el mayor coste con respecto a otros medios de transportes como el barco. Además, la tecnología aeronáutica avanza a ritmos vertiginosos, proveyendo de aviones con motores cada vez más eficientes en lo que se refiere al consumo de combustible. Gracias a esto, cada vez resulta más ventajoso y rentable el uso de los mismos para el transporte internacional de mercancías. Asimismo, tenemos algunas ventajas del transporte aéreo. La primera vendría a ser, como ya lo mencioné, su rapidez. Es el modo de transporte más rápido que existe, por lo tanto, es especialmente recomendado cuando el tiempo es un factor importante en las exportaciones. No hay barreras físicas. Gracias a esto, se posibilita realizar un viaje sin interrupciones, escogiendo la ruta más corta y directa a través ya sea de mares o montañas. Pues otra ventaja sería que tienen fácil acceso. El transporte aéreo puede transportar mercancías a áreas que no son fácilmente accesibles para otros medios de transporte. Es adecuado para transportar mercancías perecederas o de alto valor a través de largas distancias, pues su factor rapidez permitiría hacer esto de una manera mucho más rápida. Asimismo, tenemos desventajas, pues este medio de transporte es muy costoso. Económicamente es el medio de transporte más caro que existe. Asimismo, es incierto, pues este transporte está condicionado en gran medida por las condiciones climáticas, la nieve, la lluvia, la neblina, etc. Pueden causar la cancelación de vuelos, programaciones y la suspensión del servicio aéreo. No apto para mercancías baratas y de gran volumen, debido a su limitada capacidad y también a su coste. Restricciones legales. Muchos países tienen restricciones legales e interés de su propia seguridad. Eso vendrían a ser las desventajas del transporte aéreo. Bueno, ahora tenemos al transporte marítimo. El transporte marítimo es aquel tipo de transporte que traslada bienes, ya sean de cargas sólidas, líquidas o gaseosas, por mar, de un punto geográfico a otro. Pueden ser trasladadas en un buque o en un navío. El transporte marítimo en el ámbito global es el modo más utilizado para el comercio internacional, pues este medio de transporte es el que mayor movimiento soporta de mercaderías, tanto en contenedores como a granel, ya sean de forma líquida o seca. Es también uno de los soportes de la economía global, tal y como indican los datos que muestran un desplazamiento alrededor de más de 5.100 millones de toneladas de mercancía. Esto indica que alrededor del 80% de las mercancías que se transportan por todo el mundo, la mayoría son transportadas en este medio de transporte. Bueno, el transporte marítimo también posee algunas ventajas. Por ejemplo, volumen y capacidad de almacenaje de los buques. Los barcos o navíos son los medios de transporte que ofrecen una mayor capacidad a la hora de trasladar más cantidad de mercancías, especialmente en comparación con otros medios de transporte, tales como el tren, camión,
o avión. También tenemos que sus fletes son más competitivos. Los fletes marítimos son por norma general muy competitivos y económicos. La única dificultad que pudiera observarse respecto a este motivo son los cargos adicionales, tales como el combustible. Aún con este pequeño apunte, comprobamos cómo sigue siendo el medio más económico a la hora de recorrer grandes distancias. También seguridad y estabilidad. Las condiciones climatológicas y meteorológicas retrasan en mayor número de ocasiones la salida o llegada de un avión, como ya antes lo mencionaba, mientras que gracias a la robustez, resistencia y fiabilidad de los buques, estos pueden desenvolverse con mayor facilidad en ambientes más complicados o inestables, siempre dentro de unos límites razonables, lógicamente. También posee mayor variedad de productos y materias transportables, considerándose como uno de los elementos más destacables. Podemos observar como diferencia de lo que ocurre en el transporte aéreo, donde en la mayoría de ocasiones no se permite carga líquida o peligrosa. El transporte marítimo es la única vía disponible para llevar a un puerto esta serie de encargos basados específicamente como los materiales petróleo o aceite. También posee cobertura y seguro. Gracias al hecho de que las 3/4 partes de la Tierra están cubiertas de agua, el nivel de alcance de este medio es casi absoluto. También merece la pena destacar el hecho de que es un medio muy seguro, puesto que casi la práctica totalidad de las entregas son realizadas en tiempo y forma. Pero también este medio de transporte posee sus desventajas. Una de ellas sería la tramitología. Es relativamente extensa, complicada, aun cuando los servicios de agentes de aduanas facilitan en gran medida el trabajo. El número de permisos y formularios es superior a cualquier otro medio de transporte. Y otra de ellas sería el tiempo. Este factor también se tiene que tener en cuenta a la hora de prever fechas de entrega, puesto que el tiempo que requiere, especialmente en largas distancias, es por norma general más elevado que el transporte terrestre. Ahora, el último tipo de transporte vendría a ser el transporte multimodal, que por transporte multimodal entendemos que es tipo de transporte que se realiza utilizando más de un medio de transporte. Es decir, de este modo se divide el trayecto en varios tramos y se optimiza la ruta para efectuar cada uno de ellos en el medio de transporte idóneo. Durante el transporte multimodal no se puede dividir la carga, es decir, debe llegar a la destinación la misma carga que partió del punto de origen. Para este proceso es necesario un solo documento, el FBL, que significa Fiat Bill of Lading, que vendría a ser el documento que garantiza la salida y llegada de la mercancía en este medio de transporte. Bueno, y como todos los tipos de transportes anteriores, tienen sus ventajas y desventajas. Las ventajas de este tipo de transporte vendrían a ser que se reduce el tiempo de viaje, permite hacer una previsión de los ingresos, tiene unos menores costes totales de transporte, disminuyen los costes de control de la mercancía, aumenta la competitividad en los mercados internacionales, se reduce el precio de las mercancías importadas, se puede controlar la carga de compensación, los vehículos de transporte están mejor gestionados, disminuye el riesgo de robo o pérdida y permite autocontrolar el contrabando. Pero asimismo, como ya lo mencioné, tiene algunas desventajas, que vendrían a ser poca familiaridad con las nuevas tecnologías. También la presencia de limitaciones legales y operativas en la aplicación de normas internacionales. Y los requerimientos de seguridad, las inspecciones de diferentes autoridades en los terminales y vías de comunicación siguen contribuyendo a hacer
de este transporte muy limitante. Ahora sí, para terminar, ya que hemos visto todos los tipos de transporte, sus ventajas y sus desventajas, queda una pregunta y surge una pregunta. Entonces, ¿qué tipo de transporte debo utilizar? Pues para ello te dejaré algunas pautas para que tengas en cuenta qué tipo de transporte debes utilizar y cuál te conviene. 1. Ver si la carga es perecible o peligrosa. 2. Ver la vulnerabilidad de la carga al clima. 3. Ver el embalaje y mercadeo apropiado. 4. Ver el manipuleo al que será sometida esta carga. 5. La unitarización de la carga. 6. Ver si la carga es general o a granel y si tiene alto valor agregado. 7. Ver tiempos, frecuencias, rutas y tipos de fletes. Pues como ya hemos visto, existen tipos de transporte mucho más rápidos como más lentos y muchos fletes pues menos costosos y otros más costosos. 8. Documentos a utilizar. Pues cada tipo de transporte tiene su documento apropiado. 9. Utilización de un seguro al país de destino. 10. La certificación de la nave. Y 11. Y por último, analizar bien los Incoterms a utilizar. Gracias.